La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Echad la hoz, porque la mies está madura. Hola, bienvenido a un estudio sobre Abdías y Joel. Estas palabras de Joel no describen una analogía de evangelismo, sino pintan un cuadro de la venganza de Dios contra los que le han desobedecido e ignorado. En Joel 3:10, el profeta está viendo un día en el futuro en que el pueblo de Judá sería vengado. Cuando dice el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos, detectamos la intención del autor. Cuando el contexto es figurado, el lagar en la Biblia es casi siempre un símbolo del juicio de Dios. Entonces, la hoz, en este caso, no refiere al tiempo muy celebrado de la siega, y normalmente el tiempo de la siega de trigo y cebada o la cosecha de uvas y olivas era un tiempo de mucha celebración en Israel. Pero el profeta está usando la imagen de las naciones siendo pisadas por Dios de la manera en que usted pisaría una uva. Juicio devastador. Joel y muchos otros llaman este tiempo catastrófico el día de Jehová. Varios de los profetas tienen un trasfondo personal en la vida rural. Se nota en su vocabulario que les gusta dar el mensaje de Dios por medio de lecciones tomadas de la agricultura. Cristo también usó este método con el uso de las parábolas. Para nosotros que vivimos en las ciudades, cuesta un poco para realmente poder entrar de lleno en este contexto del agricultor. Por eso he reunido ejemplos de la hoz, el yugo y varios implementos que ilustran el mensaje de Joel y Abdías. Encontramos esta guadaña muy antigua que tal vez fue un invento posterior al tiempo bíblico, pero su función realmente fue igual a la hoz, sino más eficiente. Probablemente ha visto que típicamente al año viejo lo ilustran con la guadaña en la mano. También a la personificación de la muerte que viene para cortarle la vida a las personas, así de fácil como uno puede cortar unas espigas de trigo. Así es el juicio de Jehová. Vamos a comenzar con el estudio de Abdías, porque en la opinión de muchos es el primero de los profetas escritores. Tal vez por ser el primero, escribió muy poquito. La verdad es que este es el libro más corto del Antiguo Testamento. Solamente tiene 21 versículos. Entonces lo podemos comparar con las epístolas de Judas y la tercera de Juan, que tienen 25 y 15 respectivamente. Sin embargo, a pesar de ser uno de los más breves en vocabulario, es uno de los libros más fuertes en juicio. Esto es un libro que viene con todo el peso de la autoridad de Dios. En versículos 15 a 21 hay un énfasis sobre el día del Señor, y esto lo hace un excelente compañero de estudio con Joel. Pronto veremos por qué. La primera pregunta que siempre hacemos es: ¿quién escribió el libro? Abdías fue un profeta de Judá, en el sur, como Joel, que vino después de él. De Joel, por lo menos sabemos quién fue su padre, pero de Abdías no sabemos nada. Esto nos hace pensar que probablemente no fue de alguna rama de la familia real ni sacerdotal. Era un hombre común. Ni sabemos el nombre de su pueblo.
Como un buen siervo, oculta su propia individualidad para acentuar el mensaje. Es importante que aprendamos las cualidades de un heraldo, o sea, mensajero, ya que todo cristiano debe desarrollar continuamente estas características. Cuando el heraldo hace un anuncio o una proclamación, lo hace bajo autoridad. Solo podemos funcionar como la boca. Nosotros anunciamos a través de la oración y la predicación y debemos ser sumisos. Debemos dar cuentas a Dios y a otros. Segundo, el heraldo no da su propio mensaje ni tiene derecho para negociar un compromiso. Simplemente ha de entregar el mensaje. Entonces, ¿cuál es el sentido del título? Abdías quiere decir adorador de Yahweh o siervo de Yahweh. Era tan común en el Antiguo Testamento como Onésimo en el Nuevo o Abdala en árabe. Existen entre 6 y 13 diferentes individuos con este nombre entre los libros históricos, pero no podemos identificar al profeta como uno de ellos. Por ejemplo, el caso del mayordomo piadoso del rey pecaminoso Acab, siervo de Baal. La historia se encuentra en el primer libro de Reyes 18. Este Abdías llevó el reto de Elías para hacer una competencia contra los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Es una historia muy interesante, pero no es la misma persona, ni siquiera tienen la misma nacionalidad. Este era del reino norte y el profeta Abdías era del reino sur. Es un verdadero reto contestar la pregunta, ¿cuándo fue escrito el libro? Porque existen 4 diferentes opciones y muy pocas evidencias concretas. Para poder entrar en los detalles de la cronología, es necesario introducir el tema principal. Se trata de una condena a los edomitas por su complicidad en oprimir a los judíos en la ocasión de alguna invasión de Jerusalén. Ellos ayudaron en saquear la ciudad y los judíos nunca lo perdonaron. El problema es en cuál de las invasiones ocurrió la maldad de los edomitas. La verdad es que podemos escoger entre 4 diferentes invasiones en Jerusalén. La primera fue por Sisac, rey de Egipto, en 926, cuando Roboam fue rey. La segunda fue hecha por una alianza de los filisteos en el oeste y los árabes en el este en el año 845, cuando Joram fue rey de Judá y los edomitas hicieron una revuelta. La tercera fue por los israelitas bajo el rey Joás del norte. Esta fue mientras Amasías fue rey de Judá en 790. La cuarta invasión, con que posiblemente encontramos una relación con la profecía de Abdías, es la invasión triple de los babilónicos en 605, 597 y 586, cuando Sedequías fue rey. La segunda y la cuarta invasión ofrecen las mejores similitudes para cotejar con Abdías. Por lo tanto, creo que 845 a.C. es la mejor fecha. Vamos a considerar algunas de las pruebas de una fecha temprana para Abdías. En primer lugar, el hecho de que los hebreos le colocaron en el primer lugar de su canon debe indicar algo. Segundo, Abdías refiere a una invasión y un saqueo, pero no de cautiverio exilio completo como fue en 586. En tercer lugar, podemos ver que Jeremías en 49, 7 al 22 citó casi toda la profecía de Abdías. Era parte del estilo de Jeremías de documentar lo que habían dicho los profetas anteriores a él. Creo que sería plagio si Abdías había citado a Jeremías sin escribir nada y él mismo y ponerle su propio nombre. Finalmente, Abdías está escribiendo de una visión que recibió personalmente. No está recalcando lo que había dicho otro profeta.
¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? No hay otros profetas escritores contemporáneos, pero en el año 840-845 nos ubica más o menos en el tiempo en que Elías fue arrebatado y Eliseo comenzó su ministerio. Los eventos del primer libro de Reyes estaban terminando y los del segundo estaban comenzando. Es curioso que el nombre del rey de Israel era igual al nombre del rey de Judá. Los dos se llamaban Joram, pero no tienen otra relación, sino que los dos eran malos. El Joram del sur era el esposo de Atalía, que introdujo el baalismo. ¿A quiénes fue escrito el libro? Los primeros 19 versículos son dirigidos a los edomitas, que por un milenio habían sido enemigos de los israelitas en general y los judíos en particular. Los últimos 3 versículos son escritos para consolar a los judíos y para animarlos con la profecía de que algún día ellos poseerían a Edom. Vea la información que se encuentra en su libro de notas, que hace una lista de las muchas ofensas de Edom contra Judá. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Abdías tuvo un propósito doble. Primero, quiso anunciar que la violencia y la agresión de Edom no sería tolerado más. Los edomitas recibirían una destrucción final y completa debido a la constante guerra que habían dado a Israel. Esto fue a pesar de que Esaú fue hermano gemelo de Jacob, que fue descendiente de Abraham. Qué triste el destino del hijo favorito de Isaac. Dios había sido paciente con él, pero sus descendientes nunca cambiaron. Segundo, Abdías está confirmando que el triunfo final será en el monte Sión y que el monte Seir, el hogar de los edomitas, será derrotado. En Abdías es muy interesante hacer la pregunta, ¿cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Esaú y sus descendientes habían colonizado el área montañoso y escarpado al este del río Jordán y al sur del Mar Muerto. Hoy en día es parte del país moderno de Jordania. Muchos turistas van a la vieja ciudad de Petra, llamada Sela en la Biblia, para visitar las ruinas. Le animo a buscar información sobre Seir y Sela en un diccionario de la Biblia para saber cómo fue que Dios cumplió su venganza contra los edomitas. Dios hace las cosas de su propia manera. En este caso tomó 1218 años para cumplir la profecía. Calcule usted, Nabucodonosor los atacó en 582 a.C. Luego fue una cosa u otra, pero finalmente en 636 después de Cristo fueron eliminados por los maometanos. Sí, la palabra de Dios se cumple literalmente. Todavía esperamos ver que el territorio de Edom sea dominado por Judá. Ahora vamos a estudiar el libro de Joel. En estos libros existe una terrible devastación económica, física, política y militar. Primero hubo una sequía que volvió la nación de Judá en un desierto. Sus animales morían y la industria ganadera hubiera estado en ruinas. Luego vinieron las langostas y estos consumieron absolutamente toda la hierba que había quedado. El vocabulario del hebreo es más preciso que el inglés o el español en la descripción de la langosta. El 1.4 describe 4 diferentes variedades o podría ser 4 diversos estados por los cuales pasa la langosta. Es parecido al saltamontes, pero que vienen en plagas extremadas. Los enjambres se forman de millones y una nube de estas literalmente puede ocultar el sol.
Sugiero que lo estudie en todos los libros que puede. La lección más importante que no podemos echar a un lado es que todo esto representa su situación espiritual. Para nosotros debería registrar en nuestro espíritu como un reto para cambiar nuestras vidas, un desafío para vivir vidas puras y agradables al Señor, y una advertencia de que el juicio de Dios es literal y está cerca para muchas de nuestras naciones. Hay muchísimas aplicaciones, pero vamos a los detalles concretos. Otra vez la pregunta, ¿quién escribió el libro? Joel fue un profeta de nacionalidad judía, esto es que era del reino sur. Hay 13 personas en el Antiguo Testamento con este nombre, pero vamos a hablar del hijo de Petuel. Creemos que fue un sacerdote, porque habla mucho de esta clase de gente. La segunda pregunta es, ¿cuál es el sentido del título? Por supuesto, refiere al autor del libro. Su nombre quiere decir Jehová es Dios. En el hebreo es yo, él, una composición de Yahweh y él, traducido Dios o Señor. Su nombre fue muy apto para su personalidad porque vemos en el libro su preocupación de que conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. La pregunta, ¿cuándo fue escrito el libro?, es un poco más difícil para contestar. No queremos especular, pero al mismo tiempo sí existen algunos rastros o claves que pueden ayudarnos en la interpretación. Debemos reunir todos los datos que nos pueden ayudar. Sin embargo, tal vez la misma falta de mencionar claves históricos sea una indicación que el autor quiere que enfoquemos su mensaje espiritual y que no seamos distraídos por una búsqueda de una cronología evasiva y ambigua. Es difícil tener balance porque tengo tanto interés en ambas cosas. Vamos a ver lo que podemos descubrir. Joel está en la segunda posición entre el arreglo bíblico de los profetas menores, pero cronológicamente hablando, es el segundo de todos los profetas escritores, incluyendo los profetas mayores. El único que lo precede, en mi opinión, es Abdías. La opinión de la mayoría de los comentaristas conservadores es que Joel vivió y ministró durante el reinado de Joás, el rey que tuvo poder en Judá, entre 835 y 796 a.C. Tenemos que admitir que realmente no sabemos cuándo nació, cuándo murió, ni muchos otros detalles de su vida. Sin embargo, vamos a ver lo que estaba pasando bajo el rey Joás en el reino sur. Recuerde que este es el rey jovencito, que comenzó a reinar a los 7 años. Cuando Joás fue un bebé de 1 año, su abuela, que era una reina loca y malvada, mató a toda la descendencia real, menos Joás. Este fue ocultado por una tía llamada Josaba, la esposa del sumo sacerdote Joiada. Joiada era un buen hombre y escondió a Joás en el templo por 6 años. Al 7º año, Joiada hizo una conspiración con el ejército y coronó a Joás en el templo. Atalía se fue gritando, ¡traición, traición!, y la mataron ahí mismo en el templo. Usted puede leer la historia completa en 2 Reyes 11 y 2 Crónicas 22 a 24. El profeta Joel llega a este horrible ambiente y podemos suponer que trabajó con Joiada. Esta historia nos debería hacer conscientes de que muchas otras historias están tomando lugar en medio del ministerio de Joel. Trate de abrir su mente para poder ver todo el drama que se actúa en el escenario del Antiguo Testamento. Hay expertos que dicen que por lo menos una parte del libro fue escrito después del exilio en Babilonia. Pero
No es necesario despedazar esta obra tan linda para poder entenderla. Entonces, vamos a aceptar que Joel es un profeta preexílico. La pregunta, ¿cuánto tiempo abarca el libro?, es igual de difícil. Solamente podemos apoyarnos en las evidencias internas y comparar los eventos en los libros históricos. De todos modos, vamos a establecer una fecha para poder organizar el estudio un poquito. Si decimos que el libro fue escrito entre el año 830 y 820, el resultado es que Joel se encuentra en la parte temprana del rey Joás, rey de Judá. Esto nos ayuda a comprender varias cosas. En primer lugar, nos permite relacionar las vidas y ministerios de otras personas bíblicas del mismo tiempo y nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Con esta pregunta comenzamos a abrir un poco la imaginación. Póngase en el año 830 a.C. Esto es difícil, yo sé. Podemos mirar de Judá hacia el norte y ver que Elías ya ha subido al cielo en el carro de fuego y que Eliseo está en medio de su ministerio como rector de la escuela de profetas. Vea 2 Reyes 6 y recuerde que fue Samuel que fundó esta escuela. Podemos descubrir que allí en Judá, hombres de Dios estaban recopilando los registros de las actividades reales que posteriormente fueron editados y publicados como 2 Reyes y 2 Crónicas. Joel vive en esta época. En realidad, Joel comienza su ministerio unos 20 años después de que Abdías termina el suyo y 60 años antes de que Jonás y Amós ministraran en el norte. También hace falta preguntar, ¿a quiénes fue escrito el libro? La mejor respuesta es bastante breve. Joel era de Judá y escribe a los judíos, sus compatriotas. ¿Cuál fue el propósito del escritor? En primer lugar, el propósito de Joel es de entregar el mensaje que Dios le había dado. A veces, como estudiantes de la Biblia, comenzamos a analizar el mensaje sin detenernos un poquito y darnos cuenta que este fue un hombre normal que ve las cosas desde una perspectiva normal. Pero en el instante en que Dios le da un don de profecía, comienza a ver los eventos como revelaciones de Dios. Cuando entendemos que Dios le estaba abriendo la capacidad espiritual de este hombre para recibir una interpretación de la manera en que Dios percibe los eventos, entonces captamos que Dios lo está utilizando para canalizar una manifestación, una advertencia a su pueblo. No seamos ciegos, hermanos. La tendencia es de recibir todas las cosas como normales. Muchos cierran los ojos como la gente en el tiempo de Joel y niegan que Dios les está comunicando algo. La gente en el tiempo de Joel no lo pudieron entender porque intelectualmente no tenía sentido. Ahora nosotros, retrospectivamente, podemos ver que las profecías de Joel se cumplieron y han de cumplirse otra vez. Si bien la obediencia a Dios fue su primer propósito, el segundo fue conseguir que la gente le hiciera caso y que arrepintieran para que plagas todavía peores no vinieran contra ellos. Joel tuvo que denunciar sus prácticas y exhortarles a volver a Dios. El tercer propósito fue de animar a la gente con el anuncio del día de Jehová, en que Dios sometería a los paganos, libraría a su pueblo y moraría en medio de ellos. Joel estaba explicando que la plaga de langostas, la peor en la historia, fue solo una advertencia de algo peor en el futuro. Ahora preguntaremos, ¿cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Nacionalmente, Judá está recobrándose después de la horrible reina Atalía. Internacionalmente,
No hay referencias a ningún imperio en especial, y esto es una de las claves para decirnos que todavía no existía la amenaza de Asiria, Babilonia y Persia. Es una manera para escoger la fecha que ya hemos fijado. Sin embargo, no faltan enemigos. Las naciones enemigas son locales, como Tiro y Sidón al norte, Filistea al oeste, Edom al este y Egipto al sur. Pobre Judá, está rodeada. Joel dice en 3:6 que la gente estaba tan lejos de Dios y bajo una opresión tan terrible que estaban vendiendo sus hijos y sus hijas al extranjero para aliviarse de la presión política y la amenaza militar. Hermanos, cuando permitimos que nuestros hijos sean enseñados con el lavado mental secular que existe en todas las escuelas y en los medios comunicativos, los estamos vendiendo. Enseñe bien a sus hijos. Religiosamente, el baalismo se había menguado un poco porque en el reino norte Elías y Eliseo habían sido valientes en oponer este culto. Jehú, el rey de Israel en el norte, mandó a purgar a los sacerdotes de Baal en 841. Y en el reino sur, como ya hemos mencionado, Joiada también hizo un movimiento en contra del baalismo. A pesar de las purgas, la nación no vuelve a la piedad. Más bien existió un espíritu de indiferencia. Esta es la misma plaga de la iglesia de la Odisea y de la mayoría de las iglesias hoy día. Por fin, en 2 Reyes 12 leemos la historia de las reparaciones al templo. Pero esto es solo por un tiempo nada más, porque más tarde vemos que Joás volvió a hacer lo malo. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El día de Jehová es uno de los conceptos más importantes para entender en Joel y Abdías. Es otra razón que es conveniente combinar el estudio de ambos libros. En realidad, varios profetas refieren a este día que es difícil de interpretar. Antes de todo, hay que interpretar este día como un concepto de varios niveles. Varios diferentes escritores de la Biblia han sido inspirados por Dios para decir diferentes cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacernos una lista, rehusar el dogmatismo y ser sensibles a Dios para poder escucharlo cuando avisa que se ha de cumplir una profecía. Para explicar un poquito mejor el día de Jehová, creo que es importante explicar algo que se aplica generalmente a todo el estudio de profecía. Los profetas, o sea, los videntes del Antiguo Testamento, veían y presentían ciertas cosas en el porvenir y fueron obedientes a Dios para hablar o escribir. Muchas veces ellos estaban predicando en cuanto a una situación local y vigente en su tiempo, pero lo que no entendían era que bajo la superintendencia del Espíritu Santo, su profecía iba a ser utilizado por Dios para ser cumplida no solo una vez, sino 2 veces o múltiples veces. Lo podemos comparar con la experiencia de una persona que quiere escalar una montaña. No se da cuenta que allá en la distancia, en la niebla, está la verdadera montaña. Pero le parece una sola montaña. Es en realidad una sucesión de cordilleras que van en la distancia, pero él ve solamente una. Cuando llega a la cima de la primera de las colinas, se da cuenta que sigue una más allá, un poquito más alta. Detrás de cada cordillera existe una más grande y finalmente la verdadera montaña. Los profetas solo obedecieron a Dios y esto la llamo la perspectiva profética. Él hizo que aquellas profecías fueron aplicadas a varios eventos. Además, Dios puso en el corazón
de varios autores de la Biblia una interpretación de profecía que otras personas en la misma circunstancia no pudieron comprender. Dios da esa clase de autoridad a un profeta. Siguiendo entonces el tema del día de Jehová, es un término usado claramente por la mitad, 8 de los profetas. En el resto de la Biblia existen muchas otras alusiones. En general, significa la intervención directa de Dios. En otras palabras, Él viene y sobrenaturalmente toma control de lo que está pasando y pasa juicio al asunto. Esto es aterrador. Se puede aplicar a eventos pasados y a eventos futuros. Eventos interpretados como el día de Jehová en la historia incluyen, primero, el juicio de Dios por medio de los asirios contra el reino norte. Segundo, el juicio de Dios por medio de los babilónicos contra el reino sur. Tercero, el juicio de Dios por medio de los babilónicos contra la nación de Egipto. Y cuarto, el juicio de Dios por medio de los medos y persas contra los babilónicos. Ahora podemos saber de qué se trata porque hemos visto cómo Dios la ha practicado en el pasado. También hay profecías del día de Jehová que no se han cumplido todavía. Los siguientes eventos pertenecen al futuro. Primero, la gran tribulación. Segundo, la segunda venida de Cristo. Tercero, el juicio de Dios sobre las naciones en Armagedón, profetizado en Joel 3. Cuarto, el reino milenial de Cristo es catalogado así, y también el quinto, la destrucción del cielo y la tierra mencionado en 2 de Pedro 3, 10 a 13. Entonces, es evidente que esto no puede referir a un cumplimiento singular, sino múltiple. Joel y Abdías contribuyen mucho a nuestra comprensión de cómo definir el día del Señor. Abdías lo describió como un tiempo de juicio y represalia para las naciones. Joel lo ve como un día de mucha destrucción por Dios. Vamos a concluir con otra profecía que tiene un cumplimiento múltiple, así como el día de Jehová. Es la famosa y bella profecía en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto comenzó en el día de Pentecostés, pero todavía no hemos visto el cumplimiento de los versículos 30 a 32. Entonces sigue esperando con sus ojos en Cristo. Que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.